como le dije anteriormente, bueno, se me murió la computadora donde estaba, así que tuve que prender otra y es un embole, por eso le pido disculpas. Le pido disculpas porque justo que se me muere una computadora me llaman por teléfono, así que es un bolonqui esto. Pero bueno, entonces, habíamos hablado de presión arterial, ¿sí? No tengo el PowerPoint, lo tenía la otra computadora, bueno, bolonqui, sí, tengo un PDF que lo bajé, lo que subió con ustedes en la clase. Entonces, insisto, la presión óptima es menor de 120 miligramos de mercurio y 80. Siempre recuerden que cuando hablamos de presión hablamos de fuerza, ¿sí? Todos ustedes saben tomar la presión. ¿Alguien sabe tomar la presión? Hay gente que sabe, hay gente que no sabe, La parte teórica. Sí, profe. ¿sí? Pero hay alguien que lo sabe hacer, diríamos, por así decirlo, que si se le da un estetoscopio y un tensiómetro, sabría hacerlo, por así decirlo. ¿Sí? No. Hay gente que lo sabe. Bueno, bien, una de las ideas es aprender, ¿sí? a tomar la presión arterial dentro de la cátedra de fisiología, claramente, ¿sí? Bueno, sabemos que presiones, ¿sí? mayores a 120 o 130 se han relacionado con enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades renales, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que mantener siempre presiones arteriales por debajo de 120-80 miligramos de mercurio. Pero, insisto, como se le dije al principio, la presión arterial varía de una persona a otra, de un sexo a otro, en diferentes edades, inclusive de un brazo a otro, ¿sí? Aunque esas variaciones sean mínimas, ¿sí? El colectivo general se comprende que presiones óptimas, normales, ¿sí? No están correlacionadas con ningún tipo de patología. Sin embargo, lo que acá se denomina hipertensión estadio 1, ¿sí? Que sería 140, 160 prácticamente, y 90, 100, son presiones que se han asociado a enfermedades porque lo que hace la presión es lesionar los vasos, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que evaluar, bueno, antes de pasar a la parte de pulso. La presión arterial es una medida que hay que evaluarla, sobre todo en aquellas personas mayores de 35 a 40 años en adelante. El control tiene que ser por lo menos, ¿sí? 2 o 3 veces por semana, y sobre todo en aquellos pacientes que son de riesgo, con más razón, ¿sí? Deben controlarse la presión. Sus padres, sus hermanos mayores, ¿sí? Sus abuelos, ¿sí? Ustedes tienen que constantemente consultarlos, ¿sí? Si se hacen el control, el chequeo de presión arterial constante, ¿sí? Es decir, eso es parte de la educación. Ahora bien, claramente que hay personas que tienen antecedentes cardiovasculares, que tienen factores de riesgo asociados, y los pacientes obesos, los pacientes sedentarios, aquellos pacientes dilipidémicos, aquellos pacientes que tienen el hábito de fumar, ¿sí? Con más razón tienen que tener un control de la presión arterial. Muchos de los screenings, es decir, de las evaluaciones inesperadas, demarcan que hay muchas personas que tienen hipertensión o son hipertenso, ¿sí? Y generalmente la hipertensión no es sintomática, entonces eso hace de que una persona pueda manejar una presión alta y de esa manera no tener ningún tipo de sintomatología. Muchas personas refieren que se marean o dolor de cabeza, pero en sí mismo la presión arterial no tiene ningún tipo de sintomatología. Por eso hay que educar, avisar y controlar, sobre todo a las personas que son mayores de 35 o 40 años, el control semanal, mensual de su presión arterial, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿qué podemos decir con respecto al pulso? El pulso, de alguna forma, lo que me hace es identificar, ¿sí? La elasticidad, ¿sí? Del flujo sanguíneo que viene por parte del corazón. Sabemos que, de alguna forma, lo que palpamos cuando palpamos el pulso no es otra cosa que el volumen sanguíneo, ¿sí? O pulso sanguíneo, que lo que hace es perfundir los diferentes tejidos. Entonces, ya 40 minutos, no te puedo creer. Bueno, esto es muy desplijo todo. Banquen, por favor. Entonces, el pulso arterial, insisto, lo que me está indicando es cómo llega la sangre que sale del corazón hacia, ¿sí?
los diferentes tejidos. Sabemos que la frecuencia cardíaca, después vamos a explicar por qué la frecuencia cardíaca oscila entre 60 y 100. Entonces, tomar el pulso cardíaco, o sea, controlar el pulso cardíaco, es también otro de los controles que debemos hacer. Este pulso va a ir variando, ¿sí?, en las diferentes poblaciones. Pero, para poder controlar la presión arterial, primero tenemos que identificar el pulso arterial. El pulso arterial, sobre todo en la región cervical, relacionada con las carótidas, guarda gran relación de la acción del corazón. Por lo tanto, cuando una persona se descompensa, es decir, se desmaya, ¿sí?, nosotros tenemos que palpar el pulso carotidio, ya que en presencia de pulso carotidio descartamos una muerte súbita, ¿sí?, un paro cardíaco, y podemos comprender que la persona ha tenido cualquier otro tipo de pérdida de conciencia, pero no por un paro cardíaco, ¿sí? Nosotros sabemos que palpando el pulso carotidio no podemos sentir el pulso, para eso tenemos que saber anatómicamente por dónde pasan, ¿sí?, las arterias carótidas. Una vez palpado, tomamos la conducta pertinente, ¿sí? Entonces, la frecuencia cardíaca tiene singular importancia y oscila entre 60 y 100. Todo lo que esté por encima se denomina taquicardia, lo que esté por debajo se denomina bradicardia, ¿sí? Son lo que se denominan arritmias fisiológicas. No es lo mismo que una persona está taquicárdico y está en reposo, ¿sí?, tiene una lectura. Si una persona tiene 130 latidos por minuto y está en reposo, claramente que no es lo mismo que una persona que tenga 130 latidos por minuto y está haciendo una actividad física considerable. Entonces hay que, de alguna manera, contextualizar, ¿sí?, la frecuencia cardíaca. Y eso es un punto interesante. Lo mismo que un paciente con antecedentes deportivos, ¿sí?, con un corazón hipertrofiado secundario a una actividad física constante, va a tener una frecuencia cardíaca cercana a 60 e inclusive por debajo de 60, a que una persona, ¿sí?, que no tenga antecedentes físicos ni deportivos esté por debajo de 60, me estaría indicando una alteración de la perfusión de los tejidos. Entonces, la evaluación, sobre todo contar la cantidad de latidos que una persona presenta, ya de alguna forma me está indicando si estamos en un adecuado funcionamiento cardíaco, ¿sí? Nosotros podemos evaluar lo que se denomina fritas, ¿sí?, con respecto al pulso: la frecuencia, la regularidad, la igualdad, ¿sí?, la tensión, la amplitud, y obviamente las simetrías o pequeñas diferencias. Entonces, vamos a hablar específicamente de la frecuencia. Ustedes saben, la frecuencia oscila entre 60 a 100. Entonces, nosotros tranquilamente podemos controlar el pulso durante 15 segundos, ¿sí?, y al resultado que nos da esos 15 segundos, le multiplicamos por 4 y tendríamos cuánto fue la frecuencia del pulso arterial en un minuto. Pero eso, o sea, multiplicar los latidos que nos dan en 15 segundos, no me pueden de alguna forma dar la información de la regularidad, igualdad, tensión y amplitud y la simetría. ¿Por qué es importante evaluar la regularidad, ¿sí?, o la igualdad o las tensiones? Porque si nosotros encontramos que los pulsos no son regulares, ¿sí?, es decir, que hay un estímulo, o sea, sí, valga la redundancia, un pulso, ¿sí?, sanguíneo, una pausa muy larga, un pulso, una pausa corta, un pulso, de alguna manera, ¿sí?, me estaría indicando que el corazón está asincrónico en su contracción. Lo mismo con la igualdad, ¿sí? Es decir, si de alguna forma la igualdad muy relacionada con la amplitud, que hace referencia, si nosotros tenemos una onda, vamos a decirlo de forma triangular o cuadrangular, ¿sí?, es decir, que tenemos un pulso que asciende, se mantiene, baja, pausa, asciende, se mantiene, pausa, ¿sí?, eso hace referencia a la amplitud. Si nosotros vemos que tenemos suficiente igualdad en el pulso, me estaría indicando que la capacidad inotrópica, la fuerza del corazón, es adecuada. Perdón, es adecuada. Por tanto, la igualdad, la amplitud y la tensión hace referencia a cuánto tengo que hundir el dedo, ¿sí?, es decir, cuánta presión tengo que hacer para poder sentir el pulso. Claramente que hay pulsos que están superpuestos a fascias, músculos y demás, y otros que están un poquito más expuestos,
y que son más fáciles de evaluar, ¿sí? Por ende, nosotros cuando hablamos de la parte de tensión, ¿sí? Hacemos referencia a que si tenemos que hacer una presión mínima o tenemos que hacer una presión bastante profunda. Quizás muchas veces por el componente graso, en las mujeres hay que hacer un poco más de presión con respecto a los hombres, ¿sí? En algunos segmentos, como sea la región femoral, la región sural, para poder sentir el pulso. De todas formas, hay que tener en cuenta que todos estos elementos me estarían indicando la fuerza con que el corazón eyecta y la simetría como la regularidad, lo que hace es indicar si realmente el ritmo cardíaco es el adecuado. Básicamente me estaría evaluando algo así como eh, la capacidad cronotrópica que tiene el corazón de mantener regular, valga la redundancia, el estímulo que genera la contracción muscular. En mi caso personal, en donde yo trabajo, que es el Instituto de Cardiología, nosotros siempre tenemos que evaluar todo lo que tiene que ver con el pulso, ¿sí? No solamente la frecuencia, ya que trabajamos con pacientes que tienen, ¿sí? Una lesión miocárdica que le reduce la fuerza, ¿sí? Y algunos pacientes son arrítmicos, y muchos de los pacientes que tuvieron un infarto de miocardio, ¿sí? Tienen una arritmia, y muchos de los pacientes, ¿sí? Que tienen un infarto de miocardio y reducen su fuerza, ¿sí? A su vez tienen una insuficiencia cardíaca. Entonces, no solamente controlamos cuántos latidos tienen por minuto, sino que a su vez también lo que hacemos es evaluar el grado de fuerza que tiene el pulso a nivel arterial. Claramente, ¿sí? Claramente el pulso arterial puede ser palpable, ¿sí? A nivel carotidio, que insisto, cuando ustedes, ojalá, obviamente que no les pase, pero si ustedes encuentran una persona que tuvo una descompensación, lo primero que tienen que evaluar es el pulso carotidio, ¿sí? El pulso carotidio, nosotros tenemos que ubicar generalmente el cartílago tiroide, ¿sí? Y palpamos hacia atrás y hacia arriba. El cartílago tiroide es la prominencia, el cartílago se encuentra en la nuez de Adán, ¿sí? Que se llama prominencia laringia, ¿sí? Eso lo ponemos hacia el costado, ¿sí? Vamos hacia el costado y hacia arriba. Y ahí encontramos el pulso carotidio. Esa es una forma práctica de evaluar. Otra forma de evaluar el pulso es a nivel radial, que nosotros vamos a hacer para poder palpar antes de corroborar, ¿cómo se dice?, la presión arterial. Después existen otros pulsos, como ser el inguinal, ¿sí? Y el femoral, inclusive a nivel pedio-hipopliteo, que son pulsos, ¿sí? Que se tienen como opción en aquellos pacientes que por algún motivo están en terapia intensiva, por ejemplo, pacientes quemados, pacientes ventilados en decúbito prono, que no se lo puede controlar por las zonas que son de moneda corriente, y de esa manera, o por ese motivo, ¿sí? Se evalúa otros pulsos. Lo que sí hay que saber es que siempre que vamos a evaluar el pulso, ¿sí? Como la presión arterial, las personas deben tener por lo menos 5 minutos de reposo, ¿sí? Estamos hablando de un paciente ambulatorio, pacientes que de alguna forma van al hospital y vienen, no los pacientes que están en terapia intensiva, porque claramente son los pacientes que no van a tener ningún tipo de inconveniente o problema, ya que están en un reposo total, ¿sí? Bueno, salgo de acá, tienen que notar la asistencia, salgo de acá y le envío la invitación y hacemos las dos diapositivas que me queda, cortito, y ya les dejo en paz, ¿sí? No sepan disculpar todas las molestias, pero me pasó de todo. Sí, profe, Bueno, no pasa profe. nada. Sí, ¿Hay problema, profe? se cortó, que me llaman por Bueno, teléfono y profe. esto, así que ya le mando de vuelta la invitación, ¿sí? Gracias. No hay problema, profe. Dale, muchas gracias.